que se conecte con nosotros para analizar y dar detalles y pormenores respecto a lo aprobado en la pasada, en el pasado consejo de Morena. Profe, le agradezco muchísimo que se conecte. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Meme. Saludos a ti y a tu público. Pues esto hay que discutirlo, Meme, por la sencilla razón de que Morena es el partido más importante de México. Lo que suceda al interior de Morena es de relevancia nacional y es uno de los partidos políticos más importantes del mundo. Basta ver los resultados electorales. Vamos a comparar, por ejemplo, con Alemania, en donde Friedrich Merz, que seguramente se va a convertir en primer ministro, y que si no es primer ministro es porque apenas obtienen un 26-27% de votos, lo mismo que Giorgia Meloni en Italia o Keir Starmer en el Reino Unido. Ganan las elecciones, pero no pueden conformar gobierno de manera inmediata, pues porque ganaron de panzazo, y ni siquiera de panzazo, son la primera minoría. Eso no es el caso de Morena. Ese es un primer elemento. Mira, segundo elemento, esta carta, yo soy consejero nacional de Morena, estuve ayer en Ciudad de México, nosotros la conocimos ayer, la leyeron al inicio del consejo. Sin embargo, con 2 días de anticipación, los consejeros nacionales ya habíamos recibido los lineamientos para el comportamiento ético al interior de Morena, con 2 días de anticipación. Cuando escuchamos lo que decía la carta, pues nos quedó claro que los lineamientos fueron construidos a partir de, y aunque no nos hubiera leído la carta, Meme, se traduce en lo que la presidenta ya había anunciado. Bueno, tercer elemento que tenemos que tener bien claro. Morena es un partido muy joven. Mira, a veces somos demasiado críticos con respecto a Morena, porque nada más vemos la parte negativa. De hecho, yo intervine en el Consejo Nacional un poco en este sentido. Yo estuve con Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia Insumisa, candidato presidencial francés en 2 ocasiones, en México, en una charla en donde recuerdo bien lo que dijo Jean-Luc Mélenchon. Él dice, durante mucho tiempo los latinoamericanos veían a Europa, eran sus referentes políticos en la izquierda, leían a Marx, a Engels, a Lenin, a Trotsky, a Jean-Paul Sartre, a Gramsci, a Palmiro Togliatti. Era la referencia. Dice, sin embargo, hoy yo, europeo, es lo que dice Jean-Luc Mélenchon, vengo a México a aprender de los mexicanos. Quiero saber cómo le hicieron los mexicanos, parafraseando a Andrés Manuel López Obrador, para, sin romper ni una sola ventana, llegar al poder de esa manera y arrasando, porque eso es muy importante. Entonces, eso es muy relevante porque a veces desde fuera se ve más una parte de Morena que a veces desde dentro se ve menos porque solamente se ve la parte negativa. Sin embargo, en la opinión pública mexicana, pues la imagen de Morena, Meme, ha crecido enormemente. Basta pensar que la doctora Claudia Sheinbaum gana con el 60% de los votos y hoy en día tiene una aprobación alrededor del 80%. Bueno, dicho esto, Morena, Meme, apenas se está construyendo. Todavía tiene que modificar muchas cuestiones al interior porque no ha tenido tiempo, literalmente no ha tenido tiempo Morena de dedicarse a la construcción del partido. Es un partido que tiene 10 años de existencia. Apenas se formó en 2014. 99% de la gente afiliada a Morena
no viene ni del PAN ni del PRI. Es más, no viene ni de ningún otro partido político. Somos una minoría muy menor al interior de Morena que sí militamos en algún partido político. Una parte sustancial que se salió del PRD, o por ejemplo, como en mi caso, que yo era del PMT. Y también tenemos que tener una línea del tiempo. Por ejemplo, dice aquí Sancho Panza, López Obrador era priista. Sí, pero yo le preguntaría a Sancho Panza, ¿hace cuánto? Porque en la historia de México, el fraude electoral de 1988 llevó a una ruptura al interior del PRI, que además fue muy clara, ¿eh? Por un lado, los neoliberales que hacen fraude para imponer a Salinas de Gortari, y por otra parte, la vertiente nacionalista del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, que rompen precisamente con el PRI y con el modelo neoliberal. Es decir, lo que hoy viene Morena, que parte viene del PRD, parte no venimos del PRD, los que no venimos del PAN, los que no venimos del PRI, fue una convergencia, fue una sinergia entre la izquierda mexicana, Partido Comunista Mexicano, que da el registro al PRD, el PMS, Partido Mexicano Socialista, el PSUM, Partido Socialista Unificado de México, Partido Mexicano de los Trabajadores, es una sinergia con esa parte nacionalista del PRI. Entonces, a mí cuando me dicen, es que López Obrador viene del PRI, sí, pero ¿hace cuánto? Y si le sumamos, estuvo muchísimo más tiempo en el PRD que en el PRI, porque además hubo una época en que para hacer política activa de manera un poquito con cierta seguridad, era dentro del PRI. Y muchos lo hicieron, dentro del PRI. Pero aquí el punto de quiebre, Meme, es el ingreso del neoliberalismo. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, la carta de la doctora Claudia Sheinbaum y los lineamientos aprobados ayer por unanimidad por el Consejo Nacional de Morena. Ya es tiempo que Morena, hoy tiene más tiempo, institucionalice al partido. No se ha tenido tiempo porque basta ver el enorme éxito electoral de Morena. Se funda en 2014 y a los 4 años ya había ganado la presidencia de la República, 6 gubernaturas, la mayoría simple en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Algo inédito en 2018. Tú apenas estás conformando un partido, una estructura, estatutos, forma de trabajar, y tienes que dejar eso a un lado para ponerte a gobernar. Un país, 6 estados, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y a eso se dedicó Morena. Pero en 2021 se viene otro proceso electoral y Morena gana 15 gubernaturas. Y entonces la construcción del partido otra vez se queda a un lado porque necesitas ahora gobernar 21 estados de la República. Y luego se viene 2024. Vuelves a ganar la presidencia de la República. Hoy en día Morena y aliados gobiernan ya en 24 de los 32 estados de la República, centenares de municipios. Hoy en día sí se tiene mayoría calificada, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Bueno, ya es tiempo que Morena comience ahora sí a pensarse como partido para una necesaria institucionalización. Tan solo toma en cuenta, Meme, que los estatutos de Morena se hicieron cuando Morena era un partido mini, sin ningún tipo de representación y de oposición. Así se redactaron los estatutos. Bueno, pues es evidente que hoy, siendo un partido de gobierno de tal envergadura, necesitas repensar incluso tus documentos esenciales. Y los lineamientos van en ese sentido. Ahí van las preguntas que, por ejemplo, tenemos quienes los vemos desde afuera.
sabemos que es un partido joven, solamente ha tenido 3 elecciones federales. La primera, que es en la que amarran el registro como partido político nacional. La segunda, cuando ya gana Andrés Manuel López Obrador, y bueno, viene la intermedia del 21, y luego ya esta elección del 24, 4 elecciones federales. Pero la gente voltea y creo que con justa razón dicen, si Morena es el partido más fuerte, pensemos, yo lo acoto al menos a América Latina. En la carta la presidenta dice es el partido más fuerte del planeta. Si Morena es ese partido tan grande como lo estamos viendo, y yo lo comparo con América Latina, que sí es cierto, no veo fortalezas de un movimiento, partido, movimientos similares a las de Morena, al menos en este momento, la gente voltea y dice, bueno, ¿cuándo entonces van a mejorar? Todavía vemos cómo los estragos de la administración de Jade Kolpolensky, de los aviones, la mala gestión que se tuvo en el periodo que estuvo, el no soltar la dirigencia cuando ya tocaba. Vemos que eso desgastó demasiado el proceso del partido, que hasta el INE tuvo que intervenir. El INE tuvo que intervenir en la elección de la dirigencia pasada de Mario Delgado y Citlali Hernández, lo cual generó muchísima eco y demás. Y antes de entrar a hablar sobre la oposición, que me parece también muy importante, la gente, la pregunta que tiene es, ¿pero qué va a pasar entonces con los perfiles que han cometido abusos del poder? Pensemos en la regidora que se estuvo paseando en una Cybertruck y que pasó por se pasó todos los altos, o pensemos, no sé, quizás en la actual alcaldesa de Villagrán, que también al mismo tiempo es candidata a la elección judicial para ser magistrada y que su esposo es un senador de la República. O pensemos en el propio Ricardo Monreal, que se sube a un helicóptero y luego dice que, pues, ay, no pasa nada, tantito es tantito. Y todo ese tipo de cosas, al final, quien tiene que salir a responder en una carta es la presidenta, recordando lo que viene, los principios que le dieron vida al movimiento, partido movimiento, que hoy es Morena. La gente pregunta, ¿y qué va a pasar? Esos perfiles, ¿cuál va a ser el límite del pragmatismo? Porque aunque no es la única herramienta democrática que tenemos, es la más importante que hay para muchas personas, y hay muchas personas que no están conformes con lo que está pasando. Esta carta, estas reglas, lo que se vota ayer, ¿cuáles son los impactos que tendría en un corto, mediano y largo plazo, profe? Mira, de todo lo que señalas, hay un dato que yo te di antes. 99% de la gente afiliada en Morena nunca ha Sí. militado en un partido político. Ujú. Este es un punto importantísimo, Meme. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú trabajes con gente que ya ha militado en un partido, que tiene disciplina, que está acostumbrada a reglamentos, debates, etcétera, a gente que no sabe hacerlo. Así de sencillo. Entonces, es un proceso de formación política que Morena arranca apenas en 2019 con muchos tropiezos. Formación política. ¿Hay gente nefasta al interior de Morena? Sí, pero también hay una razón histórica. El fraude electoral de 2006, en donde a Andrés Manuel López Obrador le arrebatan la presidencia de la República, robándole 1,5 millones de votos en una elección muy cerrada, donde hace fraude Felipe Calderón, Vicente Fox y compañía. Eso a Andrés Manuel, después hubo fraude en 2012, ¿eh? Entonces, Meme, vienes de fraude del 88, fraude en 2006, fraude en 2012. La estrategia de Andrés Manuel para 2018 fue distinta. Fue invitar a integrantes de otras fuerzas políticas a sumarse a un esfuerzo en manera tal que la diferencia de votos de Andrés Manuel con el segundo lugar fuera tal que impidiera un fraude electoral, porque también toma en cuenta, Meme, que todavía en 2018 y todavía en 2021, Morena competía no solamente contra el PRI, contra el PAN, contra MC, sino también contra el árbitro electoral. Esto también implica la necesidad de que Morena se abrió. En todas las aperturas y en todos los procesos hay errores. Por ejemplo, una apertura indiscriminada, sin filtros, a ciertos personajes. Y ese es el precio por pagar. Porque si bien es todo lo que tú señalas,
También es cierto que hoy en día la figura de Claudia Sheinbaum y Morena, a nivel de América Latina mínimo, pero yo agregaría América, incluso en Estados Unidos, Canadá y por supuesto Europa Occidental, es una imagen enorme. Porque ellos sí tienen claro los programas sociales, revertir la reforma educativa, revertir la reforma energética, el desarrollo nacional, el Plan México, la refinería, el istmo de Tehuantepec, el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto internacional de Tulum, la adquisición de Deer Park, el saneamiento del seguro social, del ISSSTE. Vivimos 2 años de pandemia, meme, que también imposibilitaron a Morena un trabajo interno porque nos vimos obligados, como todo el mundo, a aprender a trabajar de distancia. Yo en ese tiempo presidí el Consejo Estatal y pues tenía que aprender a hacer reuniones con plataformas para gente que nunca en su vida había usado una plataforma. Entonces, es toda una parte positiva y hay una parte negativa. Y también es una cuestión de números, porque ¿de cuántas personas estamos hablando? Somos ahorita 5 millones. Los perfiles que ahorita me acaban de decir y que veo en el chat. A ver, perfiles negativos en Morena. ¿Serán un 10%? O sea, estamos hablando de 500,000 perfiles tipo Monreal o Pedro Aces. No. ¿10%? No. ¿500,000? No. ¿Tenemos a 500,000 priistas corruptos dentro de Morena? No. Vámonos al 1%. 1%, meme. 1%. 50,000 perfiles negativos. Yo no los veo dentro de Morena. Y ya estamos en el 1%, ¿eh? Entonces, eso también es una cuestión que Morena tiene que saber manejar. La sugerencia de la doctora Claudia Sheinbaum, lógicamente, tiene que ver con un partido de gobierno, con una forma de actuar al interior del partido y con un recordar que Morena también al interior se tiene que diferenciar de las prácticas políticas heredadas de PAN y PRI, pero también las prácticas políticas que traen la gente que fundamentalmente vienen del PRI, pero también del PRD, ¿eh? Porque recordemos que el PRD se echó a perder con Nueva Izquierda y los chuchos, se hacían trampa entre ellos en los procesos electorales, y bueno, también eso llevó a la desaparición del PRD. Entonces yo creo que el momento de la doctora Claudia Sheinbaum es justo. Es un momento como Andrés Manuel, cuando se viene el proceso de las corcholatas, escribe una carta al Consejo Nacional, sugiere, orienta, y el Consejo Nacional detona el proceso, que fue todo un éxito, de selección de candidata a la presidencia de la República. Entonces, digamos que la presidenta manda a la cancha a Morena, el máximo órgano de Morena, Consejo Nacional, toma la pelota y establece estos lineamientos. Mira, al interior de Morena hay desconfianza. Sí, hay desconfianza. ¿Qué veo? ¿Qué preguntan? Yo acabo de salir de una reunión a nivel nacional. Bueno, lo que se pide es que los lineamientos se cumplan. ¿Qué nos da la idea de quién le toca encargarse de que los lineamientos se cumplan? A la dirigencia nacional. ¿Quién está en la dirigencia nacional? Comité Ejecutivo Nacional y Consejo Nacional. Se aprobó ayer un transitorio que mandata a la Comisión Nacional de Elecciones, ojo, es el órgano que selecciona todas las candidaturas en Morena, tanto a nivel nacional como estatal. Cuando digo todas, es todas.
Y mira, dice Leno Huerto, el pueblo lo único que no queremos son chapulines. Sí, yo creo que sí, tiene que haber filtros. A Morena le hace falta filtros en términos de, de gente que traiga un pasado nefasto. Te hago el paralelismo. Es como ahorita la elección del Poder Judicial. Más allá de que se establecieron filtros, era imposible por la cantidad de candidatos que revisaras todos. Poco a poco se va dando cuenta, uno, que por ejemplo hay jueces que probablemente tengan nexos con el crimen organizado, que liberaron a delincuentes, que operaron en contra del Estado mexicano como Juan Pablo Fierro. Ah, bueno, pues esos no los queremos. Pero yo creo que se va decantando, Meme, porque esto que señalé, la construcción de toda una política social, la infraestructura, todo eso ha requerido que muchos cuadros de Morena no hagan trabajo dentro del partido. Todos los principales cuadros que acompañaron a Andrés Manuel, pues se fueron al gobierno federal y a los gobiernos estatales, a las gubernaturas. Mira, tan solo pensemos, la actual gobernadora de Veracruz, ¿en dónde estaba antes? Pues en la Secretaría de Energía. Entonces, ¿y dónde estaba antes? Haciendo trabajo en Morena. Sí, pero ya la nombraron secretaria de Energía, pues ya dejas de hacer actividad al interior de Morena. Los alcances que puede tener son ya, Meme, a cortísimo plazo. Mira, sin el documento aprobado ayer, ya se aplicaron lineamientos, por ejemplo, candidaturas bajo el sello del nepotismo, que además quedó muy bien redactado, ¿no? Muy bien redactado. Dice Sancho Panza, que ese debe ser un troll, Sancho Panza, que Morena es una dictadura de partido. No conoce ni siquiera el término de dictadura, para empezar, ¿no? O sea, en una Profe, dictadura nadie podría escribir eso. seguramente es troll, pero a eso quiero llegar ahora. Estoy totalmente de acuerdo y lo hemos platicado varias veces, que la cantidad de personajes que podrían hacerle o que le han hecho daño al partido, cuestionables y demás, no se compara con la cantidad de personas que se han estado afiliando, que lo acaba de decir, nunca han estado afiliados a un partido político, ya se habla de una profunda confianza. Pero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con esas personas? Hoy hablaba al inicio de hoy Morena ya tiene que construir esa militancia y esa estructura que no le ha dado tiempo de construir porque ha estado en proceso electoral, proceso electoral, proceso electoral. Esa militancia yo lo he platicado muchas veces. Si queremos tener alcaldes que sean cada vez más ciudadanos y menos reciclados, pues empezamos por allá abajo, desde la estructura más local, lo más chiquito que podría ser, pues lo municipal, lo seccional. Hay ya un plan para hacerlo, se habló sobre eso en el consejo de vamos ahora sí a construir esas bases ya que tenemos los afiliados y que estamos en ese proceso. En la carta la presidenta menciona y enfatiza mucho la importancia en el Instituto de Formación Política de darles documentales, de darles toda la información para que conozcan la historia de México, pero también la del partido. Se ha hablado ya sobre cómo darle estructura y darle orden a los afiliados que se tienen, a las bases de Morena, empezar a formar esa nueva política. Mira, toma en cuenta que Morena ahorita, en este momento, tiene afiliados oficialmente 500,000. Cuando yo te digo 5 millones, 10 veces más, es porque todo 2025, hasta diciembre, hay un proceso de afiliación con una meta, que repito, no sé si se cumpla, 10 millones. Pero mira, si se cumple al 75%, estaríamos hablando de un Morena a final de diciembre con 7,5 millones de afiliados. Meme, esa es una tarea inmensa. Es una tarea que no se ve. Es una tarea que no se ve en los medios. Es una tarea que no se ve en los shows, pero es una tarea de hormiga, casa por casa, sección electoral por sección electoral, barrio por barrio, municipio por municipio, pero no se ve, pero ahí están los resultados. ¿Cómo se afilian 5 millones de personas? Van a kioscos y dicen me quiero afiliar, ¿no? Ahí hay un gran trabajo cotidiano de Morena, pero mira, Meme, silencioso, la tarea de afiliación.
En un segundo momento, para 2026, es evidente que tú reduces conflictos en el partido, que vas dando estos lineamientos, por ejemplo, campañas adelantadas, y la otra, Morena ya ha alejado, ha expulsado a gente de las filas de Morena que no ha actuado de manera ética. Se requiere siempre un procedimiento, Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Se requiere que las acusaciones sean verdaderas. Y el proceso de formación también requiere recursos económicos. Fue el último congreso presidido por Andrés Manuel López Obrador, nos señaló que aprobáramos los estatutos. Y entre ellos era la mitad del dinero para formación política. Al interior del partido se maniobró para que no fuera así. Para mí, craso error, porque la formación política es esencial. O sea, un Morena con afiliados que están formados políticamente le es más útil al país. Por otro lado, sí es importante. Mira, dice aquí Erika García que admira a muchos líderes de Morena, pero le preocupa que solo atiendan a medios chayoteros y de YouTube o independientes, solo a los periodistas. Dice, le encantaría que estuvieran aquí con Meme y otros. Sí, yo creo que sí, coincido con Erika. Entonces, Meme, son procesos que te puedo decir que avanzan en paralelo. No son secuenciales, van en paralelo. Entonces tienes la formación política, la afiliación, el acomodo que debes de tener. Por ejemplo, Morena debe mejorar todavía sus procesos de elección interna. ¿Para qué? Para evitar vicios. ¿Hubo vicios en el último proceso? Sí. ¿Fueron determinantes en algunos lugares? Sí. Pero en todos los lugares, claro que no. Entonces, tú vas construyendo tu estructura, pero tienen que ser procesos en los cuales hay varias vertientes, porque Morena es muy plural. Morena sí hay una vertiente de izquierda, yo me adscribo, sin que sean corrientes, porque no hay grupos en Morena, pero sí una vertiente de izquierda. Hay gente que viene del centro y también hay gente que viene del PRI, pero mira, el PRI va a la desaparición, Meme, y en los cambios históricos de los países, los partidos políticos hegemónicos, muchos de ellos se desintegran y sus integrantes se van a otras fuerzas políticas. Tan solo pensemos en el Partido Comunista de la Unión Soviética y la desintegración de la URSS. Ya no existe, o existe mínimo, un partido comunista en Rusia. Todos sus integrantes fueron a parar a otras formaciones políticas. Te pongo otro ejemplo, la Democracia Cristiana en Italia, partido hegemónico durante décadas, desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues llega una crisis, llega un remanejo y la Democracia Cristiana desaparece. Pero sus miembros se van a otros partidos. Entonces, en el cambio que está habiendo, yo ya preveía que priistas se iban a acercar a Morena, porque ven, intuyen la desaparición del PRI. El problema no es ese, el problema es cómo los acoges y que se sujeten a las reglas del partido. Eso es lo más relevante, porque coincido contigo, no solamente es parecer, sino también es ser. Estos lineamientos, por ejemplo, contra el nepotismo, ya se aplicaron ahorita para la selección de candidatos en Veracruz y en Durango. Ahorita. Ya se aplicaron en 2025, se van a aplicar en 2026 y se van a aplicar en 2027. La Constitución marca que hasta 2030. No, Morena lo puede hacer al interior en 2027 y eso es relevante. Profe, ahorita que mencionaban los demás partidos, quiero entrar ahora a la oposición. Hoy vemos esta encuesta del Financiero
donde la presidenta registra una aprobación del 81% en abril, incluso superior a los índices que traía Andrés Manuel López Obrador. Yo recuerdo que AMLO venía con el 75, 78, o sea, se mantenía en 70 y tantos por ciento, y la presidenta se mantiene en los 80 y tantos por ciento. Pero además vino la encuesta de las Heras, que hace una comparación mucho más profunda, aprovechando la polémica de Zedillo. Y en esta encuesta hablan ya sobre el conocimiento y la opinión de expresidentes. Y mencionan que Andrés Manuel López Obrador es el presidente que mantiene una opinión positiva más amplia del 67% y una opinión negativa muy chiquita que es del 23%. Hubo mucho ruido, pero creo que quizás con esto aplica la de mucho ruido y pocas nueces, porque aunque hubo mucho ruido en la administración del presidente López Obrador, su opinión positiva se mantuvo en el 67 o se mantiene en el 67% versus la negativa del 23%. Y Enrique Peña Nieto, pues siendo el presidente que mantuvo la opinión sobre todo Salinas de Gortari, el que tiene la opinión positiva más reducida del 16% y la negativa del 70%. Vemos también que quién fue el presidente más democrático, menos corrupto, menos autoritario, más justo, más capaz, con quien le ha ido mejor a usted, a su familia y con quien le ha ido mejor a México, y en todas gana Andrés Manuel López Obrador, y los peores lugares se los disputan pues entre Zedillo, Salinas y Peña Nieto. Y también nos podemos ir con profundamente a otros temas que los voy a abordar más adelante, pero con esto en particular, Andrés Manuel López Obrador, ya siendo expresidente, pues rompió más de un mito y se mantiene como el presidente más querido, pero también el más democrático, menos corrupto, menos autoritario, etcétera. Hoy la presidenta mantiene una aprobación y va por el mismo camino. Con estas cifras, más lo que estamos platicando, ve que la derecha tiene alguna oportunidad de infiltrarse en México. Hay una teoría, y lo pregunto por eso, que al no existir una oposición digna y seria en el país, la propia oposición de Morena es Morena. Y los personajes que se han infiltrado dentro de Morena o que están, este porcentaje mínimo de personajes de los que nos estamos quejando, ¿ve esa posibilidad o qué ve con estos escenarios más lo que estamos platicando, profe? Mira, no veo sinceramente ninguna posibilidad de ese escenario, pero sí estoy seguro, Meme, que lo van a intentar o que lo están intentando. Eso sí, fíjate, es distinto, ¿eh? O sea, de que tengan éxito, no veo que tengan ninguna posibilidad, pero de que lo intenten, sí. ¿Por qué? Ante una oposición tan débil, viste la última encuesta de Encol en intenciones de voto, el PAN ha perdido puntos porque en la última elección, con Xóchitl Gálvez, candidata del PRIAN, que también hay que tomar en cuenta, Meme, el tamaño de la oposición en México. Ya la oposición en México es tan enana que Morena hoy le puede ganar o le gana en municipios, en estados, en el país, a PRI y PAN juntos, incluso PRI, PAN y PRD juntos. Eso es una potencia electoral enorme, porque hay que tomar en cuenta que el PRI fue el partido casi único que gobernó durante décadas este país. Hay que recordar que el PAN gobernó 2 sexenios, pero juntos con el PRD obtuvieron en junio del año pasado un 27%. Y específicamente por el PAN votaron un 16%. Si checamos con esa encuesta de las Heras, que el PAN de junio, todavía no ha pasado, Meme, ni siquiera un año, y el PAN sigue perdiendo puntos. Eso es muy relevante porque quiere decir que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha avanzado. Mira, ¿en qué me baso? Pues en la última encuesta de Encol. Ante la pregunta, ¿con qué partido político se identifica más? Ojo, el PAN en junio del año pasado votó un 16%. 16. Hoy en día,
cuando les preguntan, ¿y por quién pensarías votar si en este momento fueran las elecciones? ¿O con qué partido te identificas más? Ojo, con el PAN, 13%. Es decir, el PAN en menos de un año ha perdido 3 puntos. Si nos vamos al PRI, por el PRI en junio del año pasado votaron 9.5%. Hoy en día, a 6 meses de gobierno, se identifican con el PRI 7. Quiere decir que el PRI ha perdido 2 puntos y medio. Todavía hay gente que se identifica con el PRD. PRD no llegó ni al 2%. Juntos, PAN y PRI, hace un año, menos de un año, 26%. 26%. Hoy en día, juntos, 20%. Entonces, ante ese escenario, pues es evidente que la derecha dice, pues ya no le podemos apostar al PAN y el PRI. Pues sí, van de salida, están desprestigiados, mienten, calumnian, votan en contra de México, gobernaron mal. Y ahí está esta última encuesta de las eras de Motecnia, que también hay que señalar, Meme, que de las eras de Motecnia y que Encol obtuvieron resultados muy cercanos al resultado de la elección presidencial. Esa es una manera de medir a las casas encuestadoras. Yo, por ejemplo, ya no reviso ninguna encuesta de Massive Caller. Ninguna, ¿eh? Ninguna. Y luego dicen aquí que nadie vigila a salir a pedir el voto. Por la cuarta se logra el triunfo, gobiernan con malas prácticas. Oh, sí, he visto un montón de gente que sale a defender, un Sí, montón de observadores. sí. Pero entonces, con eso que me señalas, Meme, es seguro que esa estrategia Claro. la pueden utilizar. ¿Cómo rompes a Morena? ¿Cuál es el efecto? Un rompimiento. Que Claro. un grupo grande se salga. Como se le salió al PRI, la tendencia democrática con Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas. Eso le abrió un boquete al PRI. O cuando se sale el grupo de Bernardo Batis, Jesús González Esmal, que se salen del PAN, le abren un boquete al PAN. Cuando se sale Andrés Manuel López Obrador y muchísima gente del PRD, se le hace un boquete al PRD. Esa es la cuestión. Yo sí veo más probable que se busque un rompimiento al interior de Morena que la oposición, porque la oposición, repito, va de salida. Ya desapareció el PRD, el PRI va por las mismas. Iba por las mismas, ya se mantiene en un dígito. Es que mira, es natural, Meme, ya no tiene nada que ofrecerle al pueblo de México. Ahora, yo veo más probable un rompimiento en Morena por cuestiones personales, de candidaturas, que quiero ser candidato a la presidencia y no me gustó el resultado, que por cuestiones ideológicas. Sí. Porque yo creo que en la caso de las cuestiones ideológicas, el proyecto se ha mantenido sólido. Coincido. Se avanza. Sí, Coincido. más allá de, mira, es que efectivamente hay gente que se nos ha colado en Morena nefasta. O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Sí, pero No, también sí, claro. hay una manera de vigilarlo. Mira, aquí aparece ahorita en el chat el nombre de Sergio Mayer. Uno de los grandes nombres que aparece siempre. Ándale, pero Meme, yo le estoy haciendo marcaje personal a ese señor y todas las votaciones ha votado a Yo favor me del... acuerdo, justo me acuerdo que este fue un tema de debate Sí. hasta con el propio Noroña, que aquí lo platicamos, que hizo la comparación de, bueno, Sergio Mayer ha votado más cosas a favor, o sea, de Morena, que el propio Noroña. Y fue un tema de debate bastante amplio, que el propio Noroña se fue encima y nos señaló, y lo señaló usted sobre todo. Yo todavía me acuerdo, pero a ver, exacto, están personajes como Sergio Mayer, que están y que votan. Pero yo que entrevisté a Sergio Mayer, yo recuerdo que para Sergio Mayer era como el cumplir la cuota y el mínimo indispensable, como el decir, pues como ya estoy acá, es lo que me toca hacer, ¿no? Y lo hago, punto. Pero de eso a decir que es un perfil que le añada algo ideológico, estructura o algo así, pareciera más como
como alguien que no aporta nada, pero yo sigo sin entender por qué está ahí. Sí vota, es un voto más y demás, pero, y güey, con todo respeto hago la comparación, pero es como si hubieras metido un muñequito de cartón que votara y te hace exactamente la misma chamba, te vota a todo favor, pero no suma nada más. De esos hay muchos y muchas, meme. Lo que pasa es que Mayer, como es más famoso, lo ubicamos. Sí, Pero también yo sí. ubico a gente de Morena que pasan por la Cámara de Diputados o por el De Senado noche. de noche. Pasan 6 años en el Senado, ninguna iniciativa, sí votan siempre a favor, es cierto, pero efectivamente sucede. Pero eso forma parte de la formación política. Y la otra, los métodos de selección de candidaturas que Morena tiene que corregir. Porque yo coincido contigo, tú puedes meter a un buen perfil de Morena que te va a garantizar que no va a traicionar y que va a votar siempre por el proyecto, pero que además te va a agregar un plus. Eso yo lo prefiero personalmente que encima de alguien que te va a votar siempre, pero que no te agrega nada o que no hay coincidencia ideológica.